El sonido que me salvó la vida no fue una alarma de incendios, ni el timbre de un teléfono con noticias urgentes, ni siquiera la voz de alguien a quien amaba. El sonido que lo cambió todo, que partió mi realidad en dos y me obligó a afrontar la verdad que había pasado años ignorando, fue un sonido horrible, un sonido de fracaso. Fue el crujido agudo y fuerte del plástico barato cediendo bajo un peso que no estaba diseñado para soportar. Mi peso. Y entonces, el golpe sordo de mi cuerpo al golpear el suelo de la sala de reuniones más importante de la empresa. Por un segundo que pareció una eternidad congelada, hubo un silencio absoluto, un silencio pesado y denso, donde los únicos sonidos eran el zumbido del aire acondicionado y el latido frenético de mi propio corazón en mi oído. Estaba en el suelo, con la falda arrugada, los papeles de mi presentación esparcidos como hojas secas a mi alrededor, y levanté la vista. Vi los rostros de mis compañeros, mis gerentes, el director que había venido de la sede central solo para esta reunión. Vi un mosaico de expresiones, conmoción, un atisbo de preocupación, y luego lo que destrozó algo dentro de mí mucho más violentamente que la silla. Vi el destello de risa contenida en sus ojos, primero una sonrisa burlona, luego una mano tapándoles la boca y luego la explosión. No era una risa cruel y abierta, era peor. Era una risa contenida y avergonzada, el tipo de risa que intentas tragar pero escapas de todos modos, el tipo de risa que dice «pobrecita» y «qué vergüenza» con la misma entonación. En ese momento, en el frío suelo de la oficina, ya no era la competente jefa de proyectos, la profesional en ascenso, la mujer que sacrificaba noches de sueño para obtener resultados. Era un chiste. Una caricatura, la mujer gorda que rompió la silla. La humillación fue una oleada de calor que me subió del pecho a la cara, quemándome las mejillas. Alguien me tendió la mano para ayudarme, pero apenas pude ver quién era a través de la neblina de vergüenza que me nublaba la vista. Me levanté, recogí mis papeles con manos temblorosas, murmuré una disculpa que nadie oyó y pasé el resto de la reunión de pie, apoyado en la pared, sintiendo cada mirada como una aguja en la piel. Esa humillación no fue el principio del problema, por supuesto. Fue solo la inevitable culminación de una larga y lenta negligencia. Lo cierto es que la silla llevaba años crujiendo, metafóricamente hablando. El problema se introdujo sigilosamente, como una fuga lenta que nadie nota hasta que se derrumba el techo. Empezó en la universidad, estudiando hasta altas horas de la noche, alimentado por fideos, ramen y refrescos. Continuó en mi primer trabajo, con almuerzos apresurados frente al ordenador, casi siempre un sándwich o un bocadillo de la charcutería de la esquina. Me decía a mí mismo que era temporal. Es solo hasta que entregue este proyecto. Es solo hasta que consiga el ascenso. Cuando la vida se calme, me cuidaré. Pero la vida nunca se calmó. El éxito profesional llegó, pero tuvo un precio. Cada ascenso, cada nuevo reto, significaba más responsabilidad, más estrés, más horas sentada y menos tiempo para pensar en lo que comía o por qué mi cuerpo estaba cambiando. La ropa empezó a apretarme. Primero le eché la culpa a la lavadora. Luego empecé a comprar una talla más grande, diciendo que me quedaba pequeña. Evitaba las fotos de cuerpo entero. Aprendí los mejores ángulos, la ropa oscura que adelgazaba. Me convertí en una experta en ilusiones ópticas, una maga de la disimulación. Y los intentos de cambiar, ¡ay, los intentos!, llegaban en oleadas de pánico y determinación. La dieta de proteínas que me dejaba con un mal humor insoportable y un antojo desesperante de pan. La dieta de zumos que me hacía sentir débil y hambrienta todo el tiempo, soñando con un plato de comida de verdad. El conteo obsesivo de calorías
que convertía cada comida en una tortura matemática y me privaba del placer de comer. Me apunté a gimnasios, contraté entrenadores personales, compré programas de ejercicios online y algunas cosas incluso funcionaron durante un tiempo. Perdía 3, 5, quizá 15 libras. Recibía cumplidos, sentía esa chispa de esperanza, pero era como intentar sostener arena en la mano. Poco a poco, la vida real volvía a aparecer. Una semana estresante en el trabajo, un viaje, un problema familiar, y la rutina se rompía. El peso no solo volvía, sino que parecía traer de vuelta a mis amigos. Cada vez que lo intentaba y fallaba, una pequeña parte de mi confianza en mí misma se desvanecía. Empecé a creer que el problema era yo, que era débil, indisciplinada, vaga, que tal vez simplemente merecía ese cuerpo, que era mi destino. Y si alguna vez te has sentido así, atrapado en un ciclo de esfuerzo y frustración, si alguna vez has sentido que tu propio cuerpo se ha convertido en un campo de batalla donde siempre pierdes, quiero que respires hondo y escuches. Suscríbete a este canal y acompáñame en este viaje, porque lo que descubrí en ese abismo de humillación no fue una dieta nueva ni un ejercicio milagroso. Era un secreto sobre cómo funciona realmente nuestro cuerpo, una verdad que la industria de la pérdida de peso parece evitar revelarnos. Ese sonido de la silla al romperse fue el fin de mi antigua vida, pero también fue el golpe inicial, el punto de partida para la construcción de una nueva mujer. Esa noche, después del incidente, no lloré. La humillación fue tan profunda que pareció secar todas mis lágrimas. Solo había un silencio gélido en mi interior. Volví a casa, me quité el traje arrugado y por primera vez en años me miré al espejo. De verdad, sin apartar la mirada, sin fijarme solo en mi cara, sin meter la barriga, vi el cuerpo de un desconocido, un cuerpo cansado e hinchado, con marcas que no reconocía. Y la pregunta que resonaba en mi mente no era ¿cómo adelgazo? Era una pregunta mucho más profunda, nacida de ese silencio gélido. ¿Por qué? ¿Por qué mi cuerpo, que era mi hogar, se había convertido en una prisión? ¿Por qué, a pesar de toda mi inteligencia y capacidad para resolver problemas complejos en el trabajo, no podía resolver el problema más fundamental de mi propia existencia? Ahí comenzó mi viaje de investigación, no en blogs de dietas ni revistas de fitness. Empezó en artículos científicos, en publicaciones de endocrinología, en foros de bioquímica. Quería comprender la causa raíz, los mecanismos detrás del desastre. Y lo primero que descubrí fue impactante. No solo luchaba contra mi propia falta de voluntad, luchaba contra mi propio entorno, el mundo que había ayudado a construir. Descubrí el concepto de lo que llegué a llamar el villano externo, la conspiración silenciosa de la vida moderna. Era el estrés crónico de mi trabajo, la presión constante por cumplir plazos y entregar resultados. Aprendí que este estrés no era solo una sensación, era una reacción química. Inundaba mi cuerpo con una hormona llamada cortisol, la hormona de la lucha o la huida. El problema era que mi cuerpo no distinguía entre la amenaza de un depredador en la naturaleza y la amenaza de un correo electrónico urgente de mi jefe a las 10 de la noche. Para él, una amenaza era una amenaza, y la respuesta siempre era la misma: prepararse para el peligro. ¿Y cómo se prepara el cuerpo? Almacenando energía. ¿Y la forma más eficiente de almacenar energía? La grasa, especialmente en la región abdominal, donde está cerca de los órganos vitales, lista para ser utilizada. De repente, todo tenía sentido. Mi cuerpo no me traicionaba. Intentaba protegerme de una amenaza que consideraba constante y mortal. El villano también era la cultura de estar siempre conectado, la luz azul de las pantallas hasta altas horas de la noche que interrumpía mi sueño y mi producción de melatonina,
otra hormona crucial para la reparación celular y el equilibrio metabólico. Era la comida de la oficina, los bocadillos de comida rápida llenos de azúcar y conservantes, diseñados para ser hiperpalatables y adictivos, lo que me daba un subidón de energía seguido de un bajón repentino, dejándome constantemente hambriento y cansado. Era el estilo de vida sedentario impuesto por mi silla, el mismo que me había humillado. Horas y horas sentado, en una posición antinatural para el cuerpo humano, ralentizando mi metabolismo a un ritmo de hibernación. Darme cuenta de esto fue a la vez liberador y aterrador. Liberador porque, por primera vez, comprendí que la culpa no era solo mía. Había fuerzas externas y sistémicas que actuaban activamente contra mi salud, pero era aterrador porque ¿cómo puedo luchar contra el mundo moderno? ¿Cómo podría cambiar un sistema del que dependía para sobrevivir? Y fue entonces cuando la investigación me llevó a un nivel aún más profundo. Si el entorno era el villano externo, había algo dentro de mí que le permitía ganar con tanta facilidad. Descubrí al villano interno. Aprendí que años de dietas restrictivas, el infame efecto yo-yo, habían creado algo terrible en mi cuerpo, un metabolismo con memoria. Cada vez que restringía drásticamente las calorías, mi cuerpo entraba en pánico, pensando que estábamos en una hambruna. Se volvía ultraeficiente almacenando grasa, y cuando volvía a comer, normalmente, almacenaba cada caloría extra con una ferocidad desesperada, preparándose para la siguiente hambruna. Mi metabolismo no era lento, estaba asustado, y el cortisol del estrés crónico era el combustible que alimentaba este miedo. El cortisol alto no solo aumenta el almacenamiento de grasa, sino que también aumenta los antojos de alimentos ricos en calorías y azúcar. Era un círculo vicioso perfecto. El estrés laboral me hacía desear los alimentos equivocados, y los alimentos equivocados empeoraban la inflamación y la resistencia a la insulina, lo que me llevaba a almacenar más grasa y sentirme con menos energía, lo que aumentaba mi estrés y ansiedad. No solo tenía sobrepeso, estaba atrapada en un bucle bioquímico infernal, y el hambre, ¡ay, el hambre! Descubrí que no solo sentía un tipo de hambre, había hambre física, por supuesto, pero sobre todo hambre emocional, la búsqueda de consuelo, de una recompensa rápida en medio de un día agotador. Y luego estaba el hambre hormonal, las señales confusas que enviaba mi cuerpo porque mis hormonas de la saciedad, como la leptina, ya no funcionaban correctamente. Descubrí a los enemigos dentro y fuera de mí, la combinación perfecta de factores externos y desregulación interna. Pero aún no sabía que se comunicaban mediante un código secreto, un mensajero químico que dictaba todas las decisiones de mi cuerpo sin mi permiso. Había identificado a los villanos, pero aún no tenía ni idea de cuál era su arma secreta. ¿Te parece lógico? ¿Alguna vez has sentido que, hicieras lo que hicieras, había una fuerza invisible que te retenía? Cuéntame en los comentarios el momento en que te diste cuenta de que la lucha era más grande que solo calorías. Estaba decidida a seguir investigando, a encontrar ese código secreto y descifrarlo. Descubrir que mi cuerpo estaba atrapado en un círculo vicioso de estrés y acumulación de grasa fue el primer punto de inflexión importante, pero aún faltaba la pieza clave del rompecabezas. Entendía el qué y el por qué, pero aún no entendía el cómo. ¿Cómo podía romper este círculo? ¿Cómo podía decirle a mi cuerpo, en un lenguaje que entendiera, que la amenaza no era real? ¿Qué podía dejar de prepararse para una guerra que solo existía en mi rutina laboral? Mi investigación me alejó de la endocrinología tradicional y me sumergió en un campo fascinante llamado biología adaptativa y nutrigenómica. El estudio de cómo ciertos nutrientes pueden hablar con nuestros genes y alterar su expresión. Ahí fue donde encontré mi primera pista real.
Estaba leyendo un artículo desconocido sobre poblaciones antiguas que vivían en entornos de alto estrés, como grandes altitudes o climas extremos, pero que mantenían una salud metabólica envidiable, sin obesidad ni diabetes. El secreto, según los investigadores, no residía en su genética, sino en su dieta. Consumían regularmente ciertas raíces, hierbas y plantas que contenían compuestos bioactivos únicos. Estos compuestos actuaban como señalizadores, no aportaban calorías ni vitaminas en el sentido tradicional, transportaban información, entraban en el cuerpo y, a nivel celular, desactivaban la respuesta al estrés y activaban las vías de reparación y equilibrio. Fue la primera vez que leí el concepto que lo cambiaría todo para mí, el de la llave biológica. La idea de que no necesitábamos forzar a nuestros cuerpos a cambiar con restricciones y castigos, sino proporcionarles la llave correcta para que pudieran abrir la puerta a su estado natural de equilibrio. Esta nueva forma de ver el problema no invalidaba todo lo que sabía. No decía que las calorías no importan ni que el ejercicio es inútil. Al contrario, lo contextualizaba todo. Era el catalizador que faltaba. Era la razón por la que mis esfuerzos anteriores habían fracasado. Intentaba renovar la casa cambiando los muebles, dieta y pintando las paredes, ejercicio, cuando en realidad había un problema fundamental con el cableado eléctrico, mi sistema hormonal y de respuesta al estrés. La dieta y el ejercicio no funcionaban porque mi cuerpo estaba en modo de emergencia. Cualquier esfuerzo extra se percibía como más estrés y cualquier cantidad de calorías menos, señal de inanición inminente. Necesitaba, ante todo, apagar la alarma que no dejaba de sonar en mi interior. La sensación fue de inmenso alivio, una epifanía. Ahora lo entiendo, pensé. Ahora entiendo por qué nada funcionaba del todo. La lucha no era contra mi cuerpo, sino por una comunicación adecuada con él. Y fue en ese punto de mi investigación, en plena noche, con docenas de pestañas abiertas en el navegador, que tuve la segunda experiencia más enriquecedora de mi vida. Me topé con un antiguo foro, una comunidad online para mujeres en profesiones de alto rendimiento. Y allí, en una publicación de hace casi 5 años, una mujer abogada de un gran bufete contaba su historia. Y al leer sus palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Era como leer mi propio diario. Describió su ascenso profesional, su lento y progresivo aumento de peso, la fatiga crónica que ningún café podía curar, la sensación de ser una impostora en su propio cuerpo. Describió la misma espiral de dietas fallidas, la misma culpa, la misma desesperanza, y entonces compartió su punto de inflexión: descubrir un estudio sobre la señalización adaptogénica y cómo recalibra el eje HPA, el centro de control de la respuesta al estrés del cerebro. Describió cómo empezó a centrarse en nutrir su cuerpo con estos compuestos y cómo, por primera vez, sintió que ya no luchaba, sino que colaboraba con su organismo. Lloré. Esta vez lloré, pero no eran lágrimas de humillación, eran lágrimas de reconocimiento, de pertenencia. No estaba loca, no estaba sola. Mi experiencia no fue un defecto de carácter personal, fue un fenómeno bioquímico real, compartido por otras mujeres como yo. Esa mujer anónima, con su historia de hace 5 años, validó todo mi camino. Me aseguró que estaba en el camino correcto. Me dio el nombre del mecanismo que buscaba: calibración de la brújula metabólica. Nuestra brújula interna, que debería apuntar hacia el equilibrio y la salud, se había desmagnetizado por el campo electromagnético del estrés crónico, la contaminación y la mala nutrición de la vida moderna. Se descontrolaba, provocándonos hambre cuando no necesitábamos energía, acumulando grasa cuando deberíamos quemarla, dejándonos cansados cuando deberíamos estar llenos de vitalidad. El objetivo ya no era perder peso. El objetivo se volvió claro, preciso e infinitamente más poderoso:
Necesitaba recalibrar mi brújula metabólica. Necesitaba encontrar estos marcadores, esta clave biológica, y usarla para restaurar el orden interno de mi sistema. Tenía los planos, el conocimiento teórico, conocía la brújula y los marcadores, pero persistía una gran pregunta. ¿Cómo podía encontrar estos componentes, muchos de ellos raros y de fuentes específicas, y usarlos de forma práctica y constante para comenzar realmente la gran reconstrucción de mi fuerza interior? La respuesta estaba escondida en un lugar que jamás imaginé y me llevaría a un nuevo nivel de descubrimiento. Con este nuevo conocimiento en la mano, con la claridad de que mi objetivo ya no era la guerra, sino la comunicación, me sentí como un arquitecto que por fin había encontrado los planos originales de un edificio histórico que necesitaba restauración. Conocía la estructura fundamental. Ahora necesitaba encontrar los materiales adecuados para el trabajo. Mi nueva hipótesis era simple y directa. Si podía, a través de mi dieta y rutina, introducir en mi cuerpo algunas de estas señales de reparación celular que la investigación señalaba, vería algo, una señal, una pequeña prueba de que la aguja de mi brújula metabólica podía, de hecho, cambiar de dirección. No esperaba un milagro, no esperaba perder 9 kilos en una semana. Buscaba validación, un gesto de mi propio cuerpo que me indicara que íbamos por buen camino. Así comenzó la fase de experimentación. Me sumergí de lleno en la investigación de los alimentos, raíces y hierbas que contenían las mayores concentraciones de estos compuestos adaptógenos. La lista era desafiante. Incluía cosas como ashwagandha, una raíz ayurvédica, rhodiola rosea, una planta que crece en regiones frías de Asia, hongos funcionales como el reishi y ciertos polifenoles presentes en tés y especias muy específicos. Mi rutina culinaria, antes basada en la practicidad y la velocidad, se convirtió en un laboratorio de alquimista. Empecé a hacer tés con mezclas de raíces que tenían un sabor terroso y fuerte. Aprendí a incorporar polvos de hongos a mis caldos. Busqué extractos y tinturas en tiendas de alimentos naturales. Fue un esfuerzo monumental. Era caro. Me quitaba un tiempo precioso que apenas tenía, y los sabores eran, para ser honesto, bastante extraños. Mis compañeros de trabajo miraban con curiosidad mis termos de líquidos de colores extraños. Pero estaba decidido, no estaba a dieta. Estaba llevando a cabo el experimento más importante de mi vida. Y entonces, después de unas 2 semanas de esfuerzo diligente, sucedió la primera señal. No estaba en la báscula. La báscula, de hecho, apenas se había movido. La señal era mucho más sutil y, por lo tanto, mucho más profunda. Era martes, sobre las 3 de la tarde. Esa hora era, para mí, el abismo. Era el momento del día en que la fatiga me golpeaba con fuerza, cuando la niebla mental descendía y lo único que parecía capaz de salvarme era una dosis masiva de azúcar y cafeína. Siempre guardaba una barra de chocolate en el cajón para esta emergencia diaria, pero ese martes estaba concentrado en una hoja de cálculo compleja, y cuando mi reloj de pulsera vibró para avisarme de que había estado sentado demasiado tiempo, levanté la vista y miré la hora, las 3:15 de la tarde, y me di cuenta de que no había pensado en el chocolate, no había sentido que bajara la energía. La niebla no se había disipado, me sentía despejado, ni eufórico, ni con mucha energía, simplemente presente, despejado. Fue un momento de silencio interior, un breve respiro de la constante cacofonía de mi cabeza. En los días siguientes, las señales continuaron. Una mañana me desperté antes del despertador y, en lugar de la familiar sensación de pesadez y fatiga, sentí quietud, ligereza. En una reunión tensa, donde normalmente mi corazón se aceleraría y sentiría la creciente ansiedad,
logré mantener la calma, la concentración y la voz firme. Fueron pequeñas victorias, casi imperceptibles para el mundo exterior, pero para mí terremotos. Eran la prueba de que la teoría era correcta, la prueba de que mi brújula metabólica de hecho respondía a sus señales. Esa pequeña sensación de claridad mental fue más poderosa y alentadora que cualquier número que parpadeara en la báscula, porque no se trataba de perder, se trataba de ganar. Ganar concentración, ganar calma, ganar control. Por fin le estaba dando a mi cuerpo los materiales que necesitaba para empezar a reparar sus cimientos. Pero esta victoria inicial también puso de manifiesto un problema enorme, una falla crítica en mi plan. El esfuerzo por lograr esa pequeña pero profunda mejora era monumental e insostenible. Gastaba una fortuna en ingredientes exóticos y dedicaba horas a preparar mis pociones. La constancia era casi imposible. Un día el té estaba más fuerte, al siguiente, más suave. No tenía forma de saber si estaba recibiendo la dosis correcta de compuestos activos. Tenía pruebas de que un cubo de cemento podía tapar un agujero en una pared, pero no necesitaba tapar un agujero. Necesitaba reconstruir toda la fortaleza, y para ello no necesitaba un cubo, necesitaba una planta mezcladora de hormigón. ¿Cómo podía lograr la potencia, la pureza y, sobre todo, la constancia necesarias para promover un cambio real, profundo y duradero? Mi enfoque artesanal fue un comienzo, pero nunca me llevaría hasta el final. Necesitaba precisión. Necesitaba ciencia, y esta nueva necesidad me impulsó a la siguiente y última etapa de mi búsqueda. La pequeña chispa de esperanza que sentí con mis experimentos caseros fue el combustible que me impulsó a la fase final de mi investigación. Tenía pruebas personales, una validación interna de que iba por buen camino. Ahora necesitaba un método sostenible, preciso y potente. Mi búsqueda cambió de enfoque. Ya no buscaba hierbas para el estrés. Mi investigación se volvió mucho más técnica. Busqué dosis terapéuticas de guidanólidos para la modulación del eje HPA y estudios clínicos sobre la biodisponibilidad de polifenoles. Quería pruebas sociales e intelectuales, la validación externa de la ciencia para corroborar mi experiencia, y lo que encontré fue abrumador. Descubrí docenas de estudios publicados en prestigiosas revistas científicas que confirmaban todo lo que empezaba a comprender. Vi investigaciones que demostraban cómo dosis específicas de ciertos compuestos podían, de hecho, reducir los niveles de cortisol, mejorar la sensibilidad a la insulina e incluso promover lo que los científicos llaman resiliencia celular. Encontré datos, gráficos y ensayos clínicos doble ciego. Ya no era una teoría de foro de Internet, era ciencia consolidada. Había testimonios de médicos y nutricionistas funcionales que aplicaban estos mismos principios en sus consultas para ayudar a pacientes que, como yo, estaban agotados por el estrés de la vida moderna. Y en todos estos materiales, un concepto se repetía como un mantra: la importancia de la dosis terapéutica y la pureza. Fue entonces cuando tuve mi gran revelación, la conclusión lógica e inevitable de toda mi investigación. Comprendí que mis tés y polvos de raíces, por bien intencionados que fueran, eran como intentar llenar una piscina con un gotero. La cantidad de compuestos activos que sobreviven al proceso de digestión y llegan a las células desde la planta cruda es mínima e increíblemente variable. La ciencia demostró que para que la llave biológica girara la cerradura y recalibrara la brújula metabólica, era necesaria una concentración precisa, pura y constante de estas señales. Una dosis que sería prácticamente imposible de obtener con una dieta normal, por muy saludable que fuera, sin consumir cantidades imprácticas de hierbas y raíces a diario. La verdad es que necesitaba una herramienta de precisión.
Necesitaba la esencia de estos compuestos, extraída, purificada y administrada en una cápsula. La idea de una solución embotellada, que antes me había parecido una muleta o un atajo, se revelaba ahora como la única herramienta viable para la ingeniería de precisión. No era una píldora mágica, sino una llave maestra diseñada científicamente. Justificaba narrativa y lógicamente la necesidad de ir más allá de los métodos rudimentarios. Y con esta claridad, mi búsqueda se transformó por última vez. Ya no buscaba ingredientes, sino una fórmula, una que no fuera solo una mezcla de hierbas de moda, sino que contuviera la combinación exacta de las señales que la ciencia señalaba en las dosis terapéuticas correctas y con la mayor biodisponibilidad posible. Fue una búsqueda exhaustiva. Analicé docenas de productos, leí las etiquetas con la atención de un detective, investigué el origen de los ingredientes y los métodos de extracción de cada empresa. Me convertí en un experto en certificados de pureza y en los nombres de compuestos que apenas podía pronunciar. Descarté el 99% de lo que encontré. Estaban llenos de aditivos, contenían dosis extremadamente bajas de los ingredientes importantes o utilizaban compuestos no absorbibles. Y entonces lo encontré. Una fórmula única que parecía haber sido diseñada a partir de la misma investigación que yo. Contenía la sinergia perfecta de agentes señalizadores en las concentraciones exactas recomendadas por los estudios. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Con una mezcla de escepticismo y una esperanza desbordante hice el pedido. El pequeño frasco que llegó unos días después no me pareció nada especial, pero para mí representaba la culminación de todo mi dolor, investigación y descubrimiento. Era la herramienta de precisión que necesitaba para finalmente empezar a reconstruir mi fortaleza desde dentro. Las primeras semanas, tomando las cápsulas, las pasé en observación minuciosa. No esperaba una sorpresa repentina. Buscaba la consistencia de esa claridad que había experimentado tan fugazmente con mis tés. Y el cambio llegó, no como una ola, sino como una marea creciente, lenta, constante e innegable. La niebla mental de las 3 p.m. no solo disminuyó, sino que desapareció. La calidad de mi sueño se transformó. Comencé a despertarme sintiendo un nivel de descanso que no había experimentado desde la adolescencia. Mis antojos de azúcar, antes tiranos que dictaban mi estado de ánimo, se convirtieron en susurros fáciles de ignorar. Todavía sentía estrés en el trabajo, claro. Los desafíos no habían desaparecido, pero mi reacción ante ellos era diferente. Había una capa de calma, de resiliencia. Me sentía menos reactivo, más centrado, y con esta calma interior el cambio exterior comenzó a ocurrir casi como un efecto secundario. Con menos cortisol fluyendo por mi sistema, mi cuerpo finalmente recibió la señal de que la guerra había terminado. Pudo salir del modo de almacenamiento de pánico. La ropa empezó a quedarme más suelta. Mi cara perdió su hinchazón. La báscula empezó a moverse de forma constante y saludable, sin sentir hambre ni privaciones. Y entonces llegó el punto de inflexión catalítico, el momento que lo selló todo. Unos 2 meses después, tuve un evento importante, una cena de empresa. Fui a mi armario buscando algo que ponerme, y mi mirada se posó en un vestido negro, uno que me encantaba, pero que no me había quedado en más de 3 años. Lo cogí, más por nostalgia que por esperanza, y me lo puse. La cremallera subió, sin esfuerzo, sin contener la respiración. Simplemente se cerró y la tela cayó perfectamente sobre mi cuerpo. Me miré en el espejo y la mujer que me devolvía la mirada no solo estaba más delgada, se veía en paz, fuerte. La luz en sus ojos había vuelto. Y fue en ese momento, sintiendo la suave tela del vestido contra mi cuerpo, una sensación que creía perdida para siempre, que supe que necesitaba parar todo y hablarte directamente.
porque la sensación que tenía no era de victoria, era de libertad, de recuperación, la sensación de haber vuelto a casa, a mi propio cuerpo, una libertad que sé, con cada fibra de mi ser, que tú también mereces sentir. Tu cuerpo hoy puede estar funcionando como el motor de un coche de lujo, potente y lleno de potencial, pero con el freno de mano pisado a fondo por el estrés, la desinformación y los desequilibrios hormonales. Pisas el acelerador con dietas y ejercicio, gastas un montón de combustible, el motor ruge, pero el coche apenas se mueve. Sientes el esfuerzo, los gases del escape, la frustración de no moverte. Lo que encontré, la herramienta precisa que usé para finalmente soltar este freno de mano y permitir que mi motor interno funcionara a su plenitud natural, se detalla en un enlace que me aseguré de dejarte en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. No soy vendedora, soy sanadora. Hice la investigación que quizás tú no tengas el tiempo o la energía para hacer, y después de analizarlo todo, esta era la única fórmula que contenía la clave biológica en la dosis terapéutica exacta que la ciencia indicaba como efectiva para recalibrar la brújula metabólica. Si te identificaste en alguna parte de mi historia, si sentiste el peso de la humillación o la frustración del ciclo sin fin, no te pido que compres nada. Te invito a observar la misma planta que usé para reconstruir mi fortaleza. Haz clic en el enlace para ver mi reseña completa del producto y sacar tus propias conclusiones. Y si este mensaje resuena en tu corazón, suscríbete al canal ahora, porque nuestro viaje juntos para recuperar nuestra fuerza apenas comienza. 3 meses después de ese fatídico día en la sala de juntas, hubo otra presentación importante. Entré en la misma sala. Sentí las miradas, pero esta vez eran diferentes. Había curiosidad, respeto. Caminé con una postura que no tuve que forzar. Venía de dentro. Elegí mi silla deliberadamente. Me senté y me sostuvo, sólida y firme. Presenté mi presentación con una claridad y confianza que me sorprendieron incluso a mí mismo. Mi voz no temblaba, mi mente estaba ágil. Ya no era la caricatura, la mujer que rompió la silla. Era la arquitecta de mi propia realidad. Al final, el mismo director que se había reído vino a felicitarme. Dijo: «Felicidades por la actuación y te ves genial, más vibrante». Sonreí, una sonrisa genuina, y dije: «Gracias, me siento genial. Acabo de hacer algunas reparaciones en los cimientos». La silla nunca fue el verdadero problema. Era solo el síntoma doloroso que me obligaba a mirar las grietas en mis cimientos. La verdadera reconstrucción, la verdadera transformación ocurre de adentro hacia afuera. Si estás lista para encontrar tu propio plan, para tomar las herramientas adecuadas y comenzar la obra más importante de tu vida, haz clic en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. Suscríbete para no perderte ni un paso de este viaje y comparte este video con una mujer que ames, una mujer que necesita desesperadamente saber que no está rota y que tiene todo el poder para ser la arquitecta de su propia fortaleza inquebrantable.